Señoría, tiene la palabra. Señor presidente, gracias. Bueno, creo que voy a dirigirme directamente a los consumidores y a los ciudadanos en vez de a los parlamentarios. El voto va a ser en contra de esta PNL porque es la enésima tomadura de pelo y en esta cuestión ya no hace tanta gracia la cosa porque estamos hablando del bolsillo, de miles de millones de euros y de muchísima gente que ha visto arruinada su vida por algo que encima ahora pretendemos los políticos colgarnos medallas. Los políticos no han hecho absolutamente nada por los consumidores nunca. Han sido los abogados, los consumidores y los jueces españoles valientes y juezas planteando cuestiones prejudiciales. Las cláusulas abusivas llevan años peleándose en los juzgados. Desde hace 4 años no se crea un solo juzgado en este país. Tenemos los mismos juzgados que en el régimen franquista, prácticamente. Se ha invertido en educación, hospitales, aeropuertos. No se ha invertido en justicia. Mentira. Que digan ahora los políticos que vamos a hacer algo a favor de los consumidores es inaceptable. Lo primero, ¿qué hace negociando nadie con el ministro Guindos, el ministro de Economía y de los bancos? Esto es el artículo 51 y es consumidores y usuarios. Artículo 51 de la Constitución, procedimientos eficaces. Bueno, pues ni corto ni perezoso, los grupos parlamentarios se ponen a negociar con el ministro de Economía, el ministro de la Banca, en vez de con la ministra de Sanidad y Consumo o con el ministerio correspondiente. Pero vamos allá. Este Real Decreto al que pretendemos darle difusión aquí en Andalucía, y la PNL habla de que se informara a los andaluces, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a informar a los andaluces de lo que están reclamando las organizaciones de consumidores, de lo que están diciendo los colegios de abogados y abogadas de este país, o se les van a seguir contando mentiras? Mire, tiene 4 artículos el decreto. El primero define la cláusula suelo de manera incorrecta. El Tribunal Supremo en su sentencia ya dijo que no era una cláusula suelo, que se llama cláusula de interés fijo variable solo al alza. Y que esa cláusula, si la tengo bien clarita delante y la firmo, la cláusula es legal. Pero es que el Tribunal Supremo, por primera vez en su historia, escanea los párrafos literales y la forma de una escritura y la pone en su sentencia incorporada para que se vea que razona que la anula porque al consumidor se la han metido doblada. Porque el préstamo bancario está ultrarregulado en toda la legislación del Banco de España. Y la cláusula de intereses tiene que ir en el punto 3º bis del préstamo. Y los bancos te la metían en la página 80 en vez de en la página 10. Te la metían en minúsculas, sin enterarte. No contento con definir el Real Decreto mal de qué estamos hablando y no saber si esto se refiere solo a préstamos hipotecarios y de consumidores u otros, además van y dicen que queda suspendida la tutela judicial efectiva en el momento de firmar un documento. Esto no pasa ni en el arbitraje. Que se les concede a los bancos una moratoria de 4 meses, el mes que tienen a placer para montar en sus oficinas esto, y luego 3 meses desde que el consumidor reclama. Ni una sola sanción. Este pretendido favor al consumidor es dejarle a los bancos otra vez todo el poder. Y estamos hablando de entre 4 y 5.000 millones de euros mínimo. Ese ministro de Guindos que dijo, por Dios, lo de las cláusulas suelo, van a arruinar a la banca. Y después ha salido en la tele diciendo, no, después de la sentencia la banca está ya preparada. Mentira. Mire, lo primero que hizo nuestro Tribunal Supremo en esa famosa sentencia es hacer caso a la Fiscalía, que introdujo un elemento anómalo en el recurso de casación sin que nadie se lo pidiera. Y verás, la Fiscalía quiera que no, pues depende del Gobierno. Y a la Fiscalía se le ocurrió que en un pleito que estaba llevando a Ausban, puñetas, la única cosa buena que han hecho, donde se pedía la cesación, se introdujo un elemento extraño, que no se devolviera el dinero retroactivamente. Y el Supremo introduce un pequeño parrafito y se arroga la potestad de ser el guardián de la economía general, algo que, según la Constitución, le corresponde al Gobierno. Y dice que, hombre, que es que se podía producir un perjuicio a la economía general. Hay que recordar al Supremo que la economía general eran los 3 millones de familias afectadas por las cláusulas suelo. No puso ni una cifra. En ese momento las entidades tras la sentencia, las afectadas, mandaron el dato al Banco de España, 900 millones de euros. Solo el BBV había estado ganando 3.000 millones de euros cada año durante el procedimiento que comienza aquí en Sevilla y dura 5 años. Pero es que hay más. Nuestro querido Gobierno, con el que han negociado el decreto tanto Ciudadanos como el PSOE, manda, con instrucciones al abogado del Estado, al pleito de Bruselas, es decir, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con órdenes de defender la posición que había mantenido el Supremo, la irretroactividad. La sentencia del Tribunal de Justicia lo que dice es, Reino de España, ¿qué puñetas hacen? Llevamos 5 o 6 años dictando sentencia tras sentencia, diciéndole que el derecho de la Unión Europea en materia de consumo es protector y es sancionador en cuanto a las cláusulas. Se anulan y punto. Los jueces no pueden ni interpretar cuando anulan una cláusula. Y, hombre, con ese mismo Gobierno que ha estado defendiendo a la banca hasta el último momento se va a negociar. Pero, hombre, por favor, les han tomado el pelo igual que a los consumidores. Ni una sola norma habla del consumidor en beneficio en ese Real Decreto. Pero es que no contento con eso, la señora Margarita Robles, magistrada en excedencia del Tribunal Supremo,
En principio, empezó insinuando que qué bien que aprobáramos este decreto porque querían hacer negocio algunos. Y después ya dijo claramente que es que los que querían hacer negocio eran los abogados, con las costas que hemos quitado del decreto, ¿verdad? 2 siglos de derecho procesal, cuando tú ganas un juicio y te da la razón el juez, te llevas las costas. Decía Castán que el derecho tiene que valorar las costas, porque si no, el valor de cualquier derecho, crédito, inmueble, se vería disminuido por lo que costara defenderse en juicio. Bueno, pues quitamos las costas y establecemos un régimen absolutamente excepcional, que es que el banco no paga costas. Bueno, y si yo al banco le requiero por burofax y hago un procedimiento como a mí me dé la gana, que tengo la sentencia a mi favor ya y me voy al juzgado, no, tampoco paga costas. O sea, vergonzoso. Insinúa encima que es que los intereses que tiene que pagar el banco por sentencia, se los iban a quedar los abogados. O sea, vaya manera de ofender a lo bestia y de manera transversal a toda la profesión. Oiga, señorita Margarita Robles, ¿y los abogados del turno de oficio? ¿Y los abogados del turno de oficio? ¿Esos también se iban a aprovechar? No, se han aprovechado de los consumidores los bancos. Pero es que el señor Garicano encima también protestó contra la posición de Podemos en el Congreso diciendo que es que no nos habíamos enterado de nada. No, perdón, quien no se han enterado de nada son ustedes. ¿Qué puñetas de régimen no establece ni una sola sanción? El banco puede, si quiere, pagar, no pagar, pasar del consumidor. O sea, vergonzoso. Más importante todavía, puñeta, la mitad del decreto dedicado a Hacienda. El banco, cuando pierde un juicio, se desgrava el coste de los abogados, del procurador y el IVA. El consumidor no, el consumidor soporta el IVA de su defensa jurídica. Pero es que además los bancos, ahora cuando paguen, vuelven a desgravarse en el impuesto de sociedades los costes. Y en cambio al consumidor, que había puesto en su declaración los datos correctos porque el esfuerzo fiscal le había costado ese año lo que reflejaba su declaración, ahora se le dice que tiene que tributar y hacer una paralela. En concreto, una complementaria, ¿por qué? Si yo lo que dije era verdad. Pero vamos allá. No es que entienda Hacienda, además, que si tú pactas con el banco que el dinero se amortiza, entonces IVA al fin previsto en la desgravación fiscal, y entonces no tienes que declarar nada a Hacienda. Si el banco te devuelve en efectivo, presumimos que te vas a ir de juerga y entonces sí tributa. Oiga, que a lo mejor me quiero quedar con el dinero para pagar las siguientes cuotas, que esa es otra. Los intereses legales, el banco, ¿por qué? Si hay una cláusula normalmente en esos contratos de hipoteca que dice que los intereses en caso de demora serán de 15, 20, 30%. ¿Usted se imagina a los consumidores llegando al juzgado informados por la administración y diciéndole al juez, no, la cláusula de intereses, que yo nunca me he demorado en los pagos, esa la que damos. Y este dinero que me lo pague el banco al 20 o 30% anual, como dice el contrato que hemos firmado los dos. Se elimina la posibilidad de compensación si el banco reconoce que me debe dinero por la cláusula suelo, que menos que yo pueda decir, bueno, pues una deuda líquida, vencible y exigible. Como me han salido 8.000 euros a devolver, las siguientes cuotas, los siguientes meses hasta que cubramos esto, no te lo pago. Eso sería pensar en los consumidores. Ha dicho antes la presidenta de la Junta de Andalucía que es que se habían puesto multas por 13 millones de euros en esta materia. Calculamos, con los datos del Banco de España, que solamente en Andalucía se ha cobrado indebidamente a los consumidores 500 millones de euros. Por favor. Lo suyo hubiera sido meter en ese Real Decreto Ley, si se hubiera dejado tramitarse mediante procedimiento legislativo ordinario, un procedimiento monitorio a favor del consumidor, no solo a favor del banco, y que el sujeto, con su reconocimiento del banco, si el banco no paga, lo ejecuta. Haber metido esa sanción del 20% que se ha utilizado desde hace muchísimos años para las aseguradoras cuando no pagaban a tiempo. Ya verán cómo se espabilaban y no se colapsaban los juzgados. Y, por supuesto, haber puesto sanciones, sanciones y sanciones. Y lo peor de todo es que le están vendiendo a los ciudadanos que el decreto ley trata de ayudar a los ciudadanos. ¿Saben de quién se han olvidado? Del autónomo que tuvo que cerrar su tienda porque tenía una cláusula suelo, de esa familia cuyo cabeza de familia, mujer u hombre, que traía un sueldo a casa. Si era funcionario, se lo recortaron a efectos adquisitivos entre el 5 y el 15%. Si trabajaba como empleado de una empresa privada, puede que más. Muchos han ido al paro, sus ingresos disminuían. Si la cláusula de interés fijo, solo variable al alza, no hubiera existido, a lo mejor todas esas familias, todas esas personas pudieran haber seguido pagando sus préstamos. No se han ocupado de lo que ha dicho el Tribunal de Justicia el día 26, que ha dicho algo más potente todavía, que miles y miles de desahucios son nulos por la cláusula de vencimiento anticipado. Eso sí que es grave. Pues eso se aplica también a la cláusula de interés fijo variable solo al alza. En muchas ocasiones se han iniciado procedimientos de ejecución y eran los clientes y consumidores del banco los que eran acreedores del banco. No se ha ayudado a nadie. Y que ahora los partidos políticos pretendan decir, sin haber hecho nada contra una sociedad entera puesta en armas con sus abogados, sus jueces y todas las asociaciones de consumidores, que nosotros vamos a salvarlo, nos parece una vergüenza. Ese decreto había que quitarlo de en medio y se quitará a base de recursos de inconstitucionalidad. No se preocupen, seguro.
y además va a causar un colapso judicial más grande porque tiene un fallo. A mí me conviene, en realidad, demandar al banco. Gracias, señor Moreno de Acevedo. Señorías, comienza la votación. Señora Gómez Corona, ¿su voto delegado? No. 107 votos emitidos, 88 votos a favor, 19 votos en contra. Queda aprobada la proposición no de ley.